Buenas tardes, estimados amigos. Espero que se encuentren muy bien, que en estos días de cuarentena hayan podido desde sus casas hacer sus labores, que podamos hoy estar conectados para seguir hablando de este tema. Recuerden que más que una capacitación estamos hablando sobre un tema que poco conocido para muchos y aquellos que lo trabajan apenas lo están entendiendo porque es algo casi que novedoso, el proceso único de policía. En la charla anterior quedamos en el proceso verbal abreviado en el numeral segundo, recordando entonces que el proceso verbal abreviado tiene varias etapas. Una de esas etapas es la iniciación, es otra la citación, de las cuales ya hablamos, y viene la tercera etapa que es más importante a mi juicio dentro de todo, y es la audiencia pública. La audiencia pública dice la norma que se hace o bien en el lugar de los hechos o en el lugar en donde ejerce la función de policía el señor funcionario competente. La verdad es que hacerlo en el lugar de los hechos no es muy común por cuanto que no es fácil estar en ese lugar en el momento de la ocurrencia de los hechos. Más bien sí se puede hacer es lo que dice el parágrafo segundo, y es a modo de prueba hacer la audiencia que se llama inspección al lugar de los hechos, que es un asunto completamente diferente. Bien, la audiencia pública entonces dice la norma que se surte en varios pasos. Antes de llegar a esos pasos que trae la norma como tal, considero pertinente, y así lo hemos analizado desde la Asociación Nacional de Inspectores, que es importante que el inspector de policía haga una introducción a lo que es la audiencia. Para ello deberá, primero que todo, darse a conocer a las partes, quién es él, qué hace, cuál es su función, dar a conocer las partes. Quizás a veces el vecino que presenta la querella ni siquiera conoce a su vecino, y es el momento para darse a conocer allí, para saber su nombre completo, para identificarse plenamente, porque a veces se han visto, pero no se conocen en realidad. También es dable decir que allí es bueno que al momento de iniciar la audiencia el inspector de policía dé las reglas de juego, que cómo se va a hacer la audiencia, quién va a hablar primero, cuál es el tema de los argumentos, cómo va a ser la conciliación, cómo se van a practicar las pruebas, darle a conocer a los abogados todo para que ellos también tengan a bien intervenir en el momento en que se les otorgue y se les conceda la palabra. También es considerable por nosotros, desde la Asociación de Inspectores, que el inspector de policía o la autoridad que esté iniciando la audiencia pública también haga un saneamiento del proceso. Porque es importante darle a conocer a las partes de que él no tiene ningún impedimento, que no hay ninguna causal que impida su actuación, y que hasta el momento no he encontrado ninguna causal que anule sus procedimientos o su proceder. Vale decir que es la oportunidad entonces también que tendrían las partes para invocar alguna de aquellas, para recusar al inspector de policía o para solicitar alguna nulidad de la actuación previa a esta audiencia. Paso a seguir entonces viene lo que dice el código, que son los argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Dice la norma que es el momento de exponer, valga redundancia, sus argumentos, o sea, su caso ante el funcionario de policía.
es el momento en que la parte que fue querellada o la que ha sido citada tiene la oportunidad de defenderse del cargo que se le está endilgando. Por eso es que es tan importante que en la citación se diga el hecho y el comportamiento contra la convivencia por medio del cual se le está citando, para que él tenga bien defenderse allí. Y también para que la otra parte pues pueda ampliar la exposición de la queja por la cual está citando a la otra parte, o con la cual está dándose al lugar para que se cite a la otra parte. Esto cuando hay partes, porque hay asuntos en los cuales no hay partes, hay asuntos en los cuales simplemente el Estado es la parte, o sea, el ente municipal es la parte, y allí pues no habría lugar a que se den estos argumentos. Hemos considerado allí que entonces existen argumentos de cargos y de descargos. Valga decir entonces que lo descargo es la primera acción de defensa que se tiene. Pero también esos argumentos es la primera parte en la cual se empieza a actuar frente a la prueba. Pues porque es allí donde se presentan las pruebas, se solicitan pruebas. No hay otro momento procesal, según la norma. Dice así: la autoridad otorgará al presunto infractor como al quejoso un tiempo de 20 minutos para exponer argumentos y exponer pruebas. Mírese que allí entonces se agota la oportunidad de solicitar y exponer las pruebas, porque no solamente es las que se están pidiendo, sino las que se pueden exhibir. Por eso es que es tan importante que en la citación se le diga que va a ir, porque si él lleva la prueba, la fotografía, la grabación, la escritura pública, el certificado, el documento que considere necesario para poder sustentar sus argumentos, es el momento en el cual lo puede exponer y lo puede entregar. Acto seguido viene la invitación a conciliar. Valga decir que la invitación a conciliar solamente es obligatoria, de acuerdo al artículo 232, en aquellos asuntos en los cuales hay perturbación a la posesión, tenencia o servidumbre, o sea, todos aquellos que tienen que ver con los artículos 77, 78, 79, 80, 81 y 82. Solamente en ese hay la obligación de citar a conciliación, la obligación de invitar a conciliar, porque ni siquiera dice citar, sino invitación a conciliar. No obstante, nosotros hemos considerado también que, teniendo en cuenta el artículo 8 del Código, especialmente en su numeral 10, que dice que uno de los principios del Código es que se dé la solución pacífica de las controversias, y que el artículo 10, numeral 5, trae como un deber del funcionario proponer la resolución de conflictos. Entonces, si bien es cierto, es obligatorio allí, hay otros aspectos que se pueden llegar no solamente a conciliar, sino también a mediar, en donde se puede invitar a las partes que lleguen a solucionar el conflicto. Y esto incluso se podría hacer antes de los argumentos. Pero eso es otro tema que discutimos en el diplomado. Allí hablamos y tratamos ampliamente el tema. Pasado el momento de conciliación, vuelvo y repito, en otros aspectos no se puede conciliar, y lo trae el artículo 233 del mismo código, que dice que no se podrá conciliar el artículo 232 en los comportamientos de infracción urbanística, en los comportamientos que tengan que ver con medio ambiente, con acciones sanitarias, uso de espacio público,
la actividad económica, la libertad de circulación, la interacción entre personas y autoridades, lo que es hoy el artículo 35, todo lo que afecta a niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de prostitución y el derecho de reunión. En estos aspectos no es posible conciliar. Y es claro porque allí el Estado es la parte, y siendo el Estado la parte, el Estado no puede conciliar. Tampoco es posible conciliar, incluso en los asuntos del artículo 77 y 78, cuando los bienes son de uso público o el espacio público. En esos aspectos tampoco se puede conciliar, porque nada de lo que tenga que ver con el Estado es posible conciliarlo. Bien, basado en el capítulo de la cápite de la conciliación, viene la etapa probatoria. Dice la norma que se debe practicar las pruebas en un término de 5 días. La verdad, eso es casi que imposible, teniendo en cuenta el cúmulo de procesos que se tienen en una inspección de policía, máximo cuando hablamos de inspecciones de policía en donde no hay secretario, donde no hay notificador, donde no hay citador, donde no hay ningún auxiliar que apoye y que auxilie la función del inspector de policía, es muy difícil que se pueda cumplir dentro de los términos. De ello tendría que el inspector de policía dejar en el acta claridad, para que después no le vayan a alegar que haya una dilación del proceso. Recuerde que la dilación que se castiga en el debido proceso es la dilación injustificada del proceso. Y allí era una justificante. Bien, tiene la norma claro de que cuando se hacen los argumentos, se solicita la práctica de pruebas, dice que esas pruebas han de ser pertinentes y conducentes, claro. Necesariamente el inspector debe analizar frente a esa conducencia, esa pertinencia previo para poder llegar a el decreto. Recordemos que la prueba pues, tiene un camino, así procesalmente lo podríamos decir, camino de la prueba, que es el debido proceso de la prueba o el desarrollo probatorio, que la petición, la declaratoria, la práctica y la valoración de la prueba. Entonces, dentro de todo el desarrollo probatorio podemos decir que desde el momento de presentación de la querella ya hay solicitudes probatorias. En los argumentos hay solicitudes probatorias y presentación de algunos medios o elementos materiales de prueba. Y en esta parte, después de las audiencias de conciliación, es donde el inspector de policía o el funcionario de policía debe decretar los medios de prueba que se van a practicar. Y ese decreto pues necesariamente deberá hacerse bajo las premisas de pertinencia, conducencia, y además, como lo dice la misma norma, cuando la autoridad considere viable o la requiera. Claro, la viabilidad de la prueba, la necesidad probatoria. De eso hay que tener mucho cuidado. La prueba es necesaria para dar lugar a conocer un hecho. No toda prueba puede o demuestra en realidad un hecho. Aquí hay unas preguntas que más tarde al final las voy a resolver, ¿sí? Pero es interesante que se vayan anotando y que vayan haciendo consultas. Les traigo un regalo. El día sábado vamos a estar 1 hora, desde la 1 de la tarde hasta las 2 de la tarde, volviendo otra vez a repetir un tanto eso para aquellos que no se han podido llegar a conectar en este momento, ¿sí? Por su labor, etc.
Siguiendo entonces con la práctica probatoria, también acá el funcionario de policía tiene facultad oficiosa de decretar prueba. Y lo dice la norma, la prueba que considere necesaria. ¿Sí? Dice, vea, las autoridades de policía podrán decretar de oficio las pruebas que requiera, cuando sea estrictamente necesario, cuando las partes no dan lugar a entregar o a sustentar la solicitud de una prueba, es posible que el inspector de policía ordene la práctica de una prueba. Bien, toda la práctica probatoria se debe hacer en audiencia pública. Se tiene de pronto una idea para algunos de que es que la audiencia pública es única, en el único momento y ya. La verdad es que es una audiencia que puede llegarse a suspender por las diferentes necesidades del servicio, las necesidades de probatorias, por la necesidad de la actividad propia del proceso, suspender y volver a reanudar. Valga decir que si de pronto la práctica probatoria es abundante, en algunos casos es necesaria, se deberá suspender la audiencia para practicar la prueba solamente la parte querellante. Evacuado a esa, suspender o hacer otra fecha para la del querellado. Porque puede ser entonces que las audiencias en términos generales se puedan extender y el cúmulo de trabajo no le da al inspector de policía para qué decir voy a dedicar todo el día para la audiencia, porque es que también hay que hacer otras cosas, también hay que llevar otros procedimientos, también hay que resolver otros asuntos y no solamente una querella de policía. Eso para que lo vayan entendiendo algunos abogados que de pronto creen que el inspector de policía solamente tiene su proceso y que solamente lo deben atender a él y que debe ser ya y de una vez, y atacan al inspector de policía argumentando que hay una dilación del proceso. Allí no hay dilación del proceso. También dice la norma que cuando exista la necesidad de conocimientos técnicos especializados, o sea, lo que el inspector de policía en su conocer no alcanza a comprender o a entender y que necesita para su comprensión una prueba especial, dice la norma que los servidores públicos del sector central y descentralizado del nivel territorial darán esos informes. Muy difícil en los municipios pequeños, mis estimados amigos. Las ciudades no tienen esos inconvenientes, porque las ciudades en su mayoría tienen servidores públicos para los diversos temas. Pero los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría, ejemplo, informes técnicos especializados frente al control urbanístico, no se tiene sino un solo funcionario y él tiene que estar en todas. Y a veces ese funcionario no está al servicio de la inspección de policía solamente, sino en planeación municipal y tiene que hacer otras actividades, lo cual le impiden entonces cumplir con este propósito. O valga decir cuando en la inspección, en la entidad o la autonomía, la entidad territorial, no hay el especialista. Se necesita un informe técnico especializado, ejemplo, de un arquitecto patólogo para que termine la amenaza ruina de un bien.
no existe, no hay dentro de la administración. Se puede acudir entonces a la gobernación, se podría acudir entonces a otras entidades del orden nacional, del orden departamental, que podrían aportar y apoyar la actividad o la actuación del inspector de policía. En realidad es bastante complejo, nosotros lo conocemos de primera mano, donde hay solicitudes del inspector de policía de 3, 4, 5 y hasta 6 meses encajonadas porque no hay funcionario especializado, porque no se le ha dado la trascendencia e importancia de esa prueba por parte de la administración municipal, o no se tienen los recursos, son muchas cosas. Pero valga decir que la Asociación Nacional de Inspectores ha conocido los casos en los cuales a la autoridad administrativa, alcaldía, planeación, no le interesa aportar ni apoyar la función del inspector de policía. En muchas inspecciones de policía les pasa eso. Y no aportan ni apoyan al inspector de policía. Pero eso es otro tema de discusión que no estamos aquí. Bien, la evacuación de la prueba también entonces hay que analizar todo el recorrido de la prueba. ¿Cómo se practica la prueba? ¿Qué prueba se practica primero? Y el orden de la prueba nos dice que se debe practicar la prueba, primero, de quien presentó la queja o la querella, y segundo, de quien se está defendiendo, y por último, la prueba oficiosa, la prueba de parte del Estado. Esto es de parte del funcionario de policía. También hay que tener en cuenta allí frente al tema de cuándo se participa dentro de la prueba. En el caso de los testimonios, sabemos que la participación principal es de quien pidió la prueba. No obstante, el funcionario de policía es el que debe abrir, y en este orden de ideas él solicitará al testigo la información requerida y después se la pasará a quien le solicitó para que sea el que le interrogue y le dé a conocer lo que quiere hacer conocer dentro del proceso. Habida cuenta de que es necesario también que la contraparte pueda interrogar. Pasado el tema de la prueba, entonces es necesario analizar la prueba. Esto ya es parte de la decisión. Y todo estamos en la audiencia pública. Valga decir que aquí en la audiencia pública es donde se debe, por parte de las partes, presentar la solicitud de nulidad de acuerdo a lo descrito en el artículo 228 del Código. ¿Qué dice? Los intervinientes en el proceso podrán pedir únicamente dentro de la audiencia la nulidad del mismo por violación al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Solicitud que se resolverá de plano y contra esta no procederá sino el recurso de reposición que se resolverá dentro de la misma audiencia. O sea, que es aquí en la audiencia pública en donde se debe desarrollar también este otro incidente de nulidad. Es allí donde el abogado debe o la parte debe solicitar la nulidad, no en otro momento, porque falta decir que en muchas oportunidades se suspende la audiencia para tomar la decisión después de la práctica de las pruebas y entonces los abogados presentan sendos escritos solicitando la nulidad. No, señor, eso se hace dentro de la audiencia. Si la va a presentar el día que se dé la reapertura o el reinicio de la audiencia pública para continuar con la decisión, será ese momento en que usted podrá presentar la nulidad y argumentar sobre ella, la cual también se deberá resolver ahí mismo.
no nos alcanza el tiempo para hablar frente al tema de la decisión y sobre el tema de los recursos. Por eso es que vamos a expandir el tiempo para que lo hagamos el día sábado en espacios de 1 de la tarde a 2 de la tarde. No obstante, es bueno darles a conocer que esta suspensión de la audiencia se debe sustentar por parte de la autoridad, o sea, debe motivar por qué la suspende. Puede ser que la va a suspender para poder analizar el cúmulo probatorio y para tomar una decisión de fondo. Valga decir que aquí no existen los argumentos o alegatos conclusivos. No obstante, hay inspectores de policía que lo otorgan como un medio más de derecho a la defensa. Y además que les sirve, algunos me lo han dicho, me sirve para poder recopilar todo lo que los apoderados han manifestado y exponer dentro de la decisión ello como un resumen. Es válido. Todo aquello que ahonde garantías en el debido proceso no sería violatorio al debido proceso. Todo aquello que ahonde garantías para una verdadera y efectivo ejercicio de la defensa no ahonda garantías. Hace poco un inspector me escribía que el abogado le había dicho que le iba a tutelar porque había otorgado términos para alegatos de conclusión, cuando el inspector le había dicho que suspendía la audiencia para tomar una decisión de fondo y la agenda del despacho le daba para tomar la decisión de fondo 15 días después. Y la manifestación del inspector era que dentro de esos 15 días le otorgaban 5 días para que presentara alegatos. Allí no hay ninguna clase de violación al debido proceso por violación de los términos. Por eso hay que sustentarlo. Muy bien. Bien, se nos agota el tiempo, vamos a contestar algunas 2 o 3 preguntas que hay allí, especialmente frente al tema de que si se puede hacer un comparendo por violación al régimen urbanístico. Mire, frente al régimen urbanístico, el artículo 219 dice que no es posible el comparendo de policía. Valga decir, parágrafo primero del artículo 219. Las medidas correctivas por los comportamientos contra la integridad urbanística o la organización de eventos que involucren a la aglomeración de público no se impondrán en orden de comparendo. Para ello, entonces, pondrá conocimiento, dice la norma, de la autoridad competente mediante un informe escrito. Eso es completamente claro, por cuanto que eso es una actuación netamente administrativa. Me preguntan sobre las pruebas en la segunda instancia. Ese es un tema que hablaremos la próxima semana. ¿Sí? Otra pregunta, por favor. Si la persona no solicita la nulidad en la oportunidad, ¿no puede hacer uso de otro medio? Mira, podría hacerlo en la audiencia, en la apertura de la decisión, pero para eso están los recursos. En los recursos también se podría llegar a hablar del tema. Bien, se nos agota el tiempo. Gracias por participar. Los esperamos entonces el día sábado entre la 1 de la tarde y las 2 de la tarde para terminar con la decisión, los recursos y el cumplimiento o ejecución de la orden de policía, y así con toda la demás parte del artículo 223. Muchas gracias. Chao, chao.